A Baba, Wendy pana, Baba volver a casa era maravilloso para ella. Sí, Gravity Falls había sido su hogar durante casi toda su vida. Visitar estas cabañas en su juventud le había creado recuerdos felices. Desde que sus padres estaban aquí, ahora era su hogar. Se sentía segura allí. No había visto a una persona infectada desde que llegaron. Durante todo el viaje hasta allí, había habido infectados vagando por las calles. Habían estado en los pueblos y ciudades. Habían estado en las carreteras. Sin embargo, los últimos 80 kilómetros de camino a las cabañas, nada. Ningún infectado. Tampoco vio a ningún superviviente, lo cual era triste y reconfortante a la vez. Ya no era fácil saber quiénes eran las buenas personas. En un momento dado, sí que había gente mala por ahí, pero intentaban comportarse con normalidad cuando estaban con otras personas. Es posible que no haya supervivientes por la misma razón que los infectados no estaban. El lugar era poco conocido y estaba bastante vacío en el momento en que se produjeron los infectados. Lo más probable era que la mayoría de las personas que sabían de la existencia de las cabañas estuvieran muertas o ni siquiera pensaran en ellas. Seguro que no lo había hecho. Tal vez se debía a la temperatura que había allí. En el norte de la cabaña, había semanas en las que la temperatura era bajo cero. Los infectados odiaban el frío y a los humanos no les gustaba. Por supuesto, ahora lo entendía. Antes le encantaba el frío y todavía le encantaba. Pero cuando viajas, sobrevivir al frío es mucho más difícil. Baba miró a Dipper, a su padre y a sus hermanos. Estaban instalando algunas de las cámaras inalámbricas que él había rescatado del mercado destruido. Fue agradable ver a sus hermanos y a su padre, estrechando lazos con Dipper. Independientemente de lo que su familia hubiera pensado, ella se habría quedado con Dipper. Pero el hecho de que se hubieran unido a él lo hizo todo mucho más fácil. Su madre adoraba al niño. Su madre también adoraba a Mabel. Su madre se refería a Mabel como el creativo, imaginativo y lleno de energía. Que tenía una receta para casi cualquier tipo de comida que tenían. Wendy tuvo que estar de acuerdo. No sabía si era por la necesidad de los últimos años o si era por años de ser aleatoria y creativa. Estaba segura de que Tambri estaba entusiasmada con su pequeña clínica que habían terminado mientras ellos no estaban. Casi estaba terminada cuando ella y Pacifica se dispusieron a buscarlos. Pero ahora, ya estaba terminada. Tenía electricidad y estaba equipada con todo lo que habían traído antes. Y Wendy sabía que en ese momento estaba organizando todas las cosas nuevas que habían traído con ellos. Mabel estaba ayudando a Pacifica a empacar sus cosas de su cabaña. Aparte de las cabañas que tenían sus padres y hermanos, la que ella y los gemelos compartían era la cabaña más grande. Entonces, Mabel había convencido a Pacifica de mudarse a la cabaña grande con ellos. Era una buena idea. Thomas y Anna podrían no necesitar que Mabel se escabullera en la cabaña para visitar a Pacifica y terminar sorprendidos si entraban en la habitación equivocada. Seguro que no querría asustar a los niños. No es que la relación fuera traumática, pero ver a la gente en medio de la pasión podría ser más de lo que esperaban. Sin duda era más de lo que Dipper quería ver. Todavía le sorprendía que Dipper no se hubiera opuesto a que Pacifica se mudara a compartir habitación con Mabel. Tal vez no quisiera arriesgarse a otro programa. Se aseguraría de sentar a Mabel y Pacifica y explicarles las reglas básicas que ambas parejas deberían seguir. Es decir, todas las actividades físicas de la relación no deben realizarse fuera de sus habitaciones. Cada pareja tiene su propia habitación. Lo cual, en su opinión, seguía siendo divertido para ella meterse con Dipper. No podía imaginarse sorprendiendo a uno de sus hermanos durante una sesión, pero aún así era divertido verlo retorcerse. A Baba, Mabel Pinos, Babap comillas vaya, eso fue incómodo, cayó sobre su cama mientras Pacifica desempacaba cajas y guardaba sus cosas. Fue una conversación razonable, dijo Pacifica mientras colgaba su camisa en su lado del armario como si fuéramos a hacer eso. En la sala de estar o en la cocina, dijo, levantando la cabeza de la almohada y luego murmurando, y se encontró mirando fijamente el trasero de Pacifica, con algo más que un leve interés. Sin saber que no volverían pronto. Esa es la razón por la que Wendy dijo algo, Maves.
sin saberlo. Vamos, Maves. No podíamos hacer eso. Para su consternación y pérdida de la vista, Pacífica se sentó en la cama a su lado. Mabel no pudo evitar sentirse un poco traicionada. Eran adultos, bueno, considerando la población mundial, deberían ser considerados adultos. No es que Wendy y Dipper no hicieran cosas. A veces los escuchaba. Pero, por otra parte, nunca salía de su dormitorio. Así que, tal vez Wendy no estaba diciendo esas cosas solo para avergonzarlos. Está bien, está bien. Soy aventurera. No puedo evitarlo. Bueno, tal vez podría contenerse, pero tal vez quería contener más a Pacífica, eso. Podría ser divertido. Espera, bueno, estamos solas, sí, claro. Wendy y Dipper salieron a dar un paseo para ver cómo estaban las cosas con sus nuevas cámaras. Pacífica empezó a levantarse, pero Mabel no podía permitirlo. Agarró a Pacífica del brazo y la tiró hacia la cama. Comillas, sí, sí. Estamos solos. En nuestra habitación. Así que, Maves, eres una loca, rió Pacífica. Déjame al menos. Soy un cuerno, algo bien, Baba. Pinos de Dipper. Baba había disfrutado de la caminata con Wendy por el bosque mientras revisaba las nuevas cámaras. Por lo tanto, no estaba sentado frente a una computadora, mirando secuencias de vídeo durante casi medio año. Principalmente estaba adelantándolas, ya que en realidad no estaba sucediendo nada, aparte de la vida silvestre. Habían pasado varios días desde que habían regresado al campamento Corduroy, como habían empezado a llamarlo con tanto cariño, y Dipper había instalado nuevas cámaras. Era tranquilizador y relajante simplemente pasear por el bosque. Por supuesto, hacía frío, lo que tenía que mejorarlo, ya que Wendy se agarraba a su brazo con fuerza. O simplemente lo abrazaba por detrás cuando estaba quieto. Principalmente para compartir el calor corporal, en parte para hacerlo sonrojar. Cuando preguntó si había sucedido algo interesante durante su ausencia, todos respondieron que no. Y él preguntó si las cámaras habían captado a algún superviviente o infectado. Las cámaras estaban instaladas a casi 1,5 kilómetros del perímetro, conectadas a relés que, por supuesto, estaban conectados a la computadora que había instalado en su cabaña. Por supuesto, nadie lo había comprobado entonces. ¿Cuánto tiempo más tendremos que mirar las plantas balanceándose rápidamente?, preguntó Wendy acercándose a él y apoyando su barbilla en su hombro. Alrededor de 3 meses más. Alrededor de 1 hora y media más, suspiró. ¿En serio? Entonces voy a prepararnos algo de comer, dijo Wendy mientras entraba a la cocina. Volvió a mirar la pantalla sin pensar. Al menos tenía otras pantallas con otras plantas y árboles que se movían rápidamente y que podía mirar sin pensar. Conejo. Ciervo. Pájaro. Perro, o quizás un lobo. Grande, ¿qué? Pausa y rebobina hasta que lo ve de nuevo, y hace una pausa. La pantalla mostraba un lobo infectado de gran tamaño. Un oso. No estaba seguro de cómo había sido al principio. Pero, era enorme. No, era más que enorme. Pero eso no tenía sentido. Nunca habían visto un animal infectado. Porque no deberían estar infectados. Un virus que podía afectar a los humanos de esa manera no podía ser zoomórfico. Pero allí estaba. Le llevó un tiempo, pero lo rastreó con algunas de sus cámaras. No estaba seguro de qué era, pero sabía que podía moverse, y moverse rápido, a pesar de ser grande. ¿Qué diablos es eso? Dipper. Wendy lo sobresaltó. En realidad no lo sé, pero se acerca. Guardó el video y siguió mirando el resto. Encontró que más avistamientos también los guardaban. Cuando terminó, se sentó. Comillas, ¿qué vamos a hacer? Hasta ahora no se había acercado más de media milla al campamento, pero podría hacerlo. Ni siquiera pensó que erigir una cerca sería de ayuda. Era demasiado grande. Baba, Pinos de Dipper. Baba Dipper había estudiado todos los libros, DVD y CD de zoología y criptozoología que todos habían aportado y encontrado en las librerías y bibliotecas de los pueblos de los alrededores. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. 2, de hecho. Hasta ahora, no había podido identificar al animal. Lo único que había hecho era volver al principio. No sabía qué era. Cuanto más estudiaba las distintas imágenes que había guardado de la criatura, más sabía lo que era.
Era del tamaño de un oso, aunque sus patas eran más parecidas a las de un gran felino. Su cuerpo era similar al de un galgo, a mayor escala. Sin embargo, sus patas parecían manos. Y su cabeza, tenía una forma diferente a la de cualquier otro animal que hubiera visto. Casi como la de un humano, si los humanos tuvieran papadas alargadas. Existía la posibilidad de que se tratara de algún tipo de mutación. En realidad, estaba seguro de que se trataba de una mutación, aunque no sabía si era una mutación anterior o posterior a la infección. Todo lo que pudo averiguar sobre esta criatura, en lugar de sus características extrañas, fue que la criatura era agresiva. Tenía algunos vídeos de ella atacando a otros animales. Y ni siquiera comiéndolos por completo. La criatura simplemente atacaba y mataba a otras criaturas. Lo cual no era común en el reino animal. Los animales normalmente no matan nada que no sea comida o en defensa. Bueno, Brosep, busca algo, dijo mientras cerraba el libro que tenía en ese momento y lo dejaba a un lado, principalmente porque sabía que no contenía lo que necesitaba. Ninguno de esos libros tenía lo que necesitaba. Dudaba que algún libro tuviera la información que necesitaba. Nada. No es nada que haya sido documentado antes. Al menos, no en nada que tengamos disponible. Dipper suspiró. Era en momentos como este que extrañaba Internet. Temía que en los últimos años se hubieran documentado menos cosas en libros físicos. Tal vez hubiera un libro electrónico o algún tipo de sitio que tuviera la información que estaba buscando en ese momento. Todo lo que sé es que es agresivo. Y que es un depredador máximo hasta donde puedo decir. Por eso lo he llamado Apex Apex, ¿eh? Bueno, supongo que teníamos que llamarlo de otra manera que no fuera cosa. Mabel se sentó en una silla junto a él. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Quiero decir, es como si nos encontrara en algún momento. No, en realidad, ya debería habernos encontrado. Bueno, no a nosotros. Pero debería haber encontrado el campamento antes de que llegáramos aquí. Arrojó el libro que sostenía sobre una pila de libros. Con toda lógica, deberíamos haber regresado al campamento y todos deberían haber estado muertos. Eso es un poco raro, dijo Mabel. ¿Cómo puedes decir eso? Mira, me alegro de que todos estuvieran a salvo cuando llegamos aquí. Yo lo estoy. Suspiró y miró a su hermana. Pero un depredador de este tamaño, que ataca a otras criaturas, por razones distintas a la comida. Y el hecho de que parezca infectado, el hecho de estar infectados podría ser la razón por la que no los había encontrado. El virus parecía afectar la capacidad del cerebro para usar la razón y la lógica, dejando solo los instintos básicos. Sobrevivir, en la medida de lo posible, y la necesidad de alimentarse, que cae dentro de la necesidad básica de supervivencia. Incluso la necesidad de reproducción estaba presente en los infectados. No de la forma normal que uno pensaría, por la que todos estaban más que agradecidos. Pero había notado que, si bien los infectados se alimentaban de humanos, había algunos que simplemente mordían a una persona y se marchaban, creando así otro de su especie. A Baba, Mabel Pinos, Babab tenía que dejar a su hermano con su investigación. No podía quedarse sentada allí más tiempo. No era que diera miedo, bueno, no del todo. Era aburrido estar allí con todos esos libros, papeles y el vídeo en pausa de esa cosa aterradora. No es que hubiera mucho que hacer desde que empezó la infección. Pero había algunas cosas que podía hacer para ocupar su mente. En uno de los viajes, Tambri había encontrado un montón de hilo de diferentes colores y había traído todo lo que pudo. Así que tejer era una opción. O siempre podía ayudar con los cultivos. Siempre le había encantado ensuciarse con las plantas. No te preocupes por las plantas. Pensó una vez que miró hacia donde estaban los campos de cultivo y notó que los hombres Corduroy estaban trabajando allí. Los hermanos Wendy se sintieron más que decepcionados cuando descubrieron que 2 de las mujeres sobrevivientes no estaban disponibles para ellos. No fue que fueran groseros, ni siquiera desagradables al respecto. Pero estaban decepcionados, y ella no podía pensar en una forma de hacerlos felices. Eso fue muy duro para ella. No poder ayudar. A ella siempre le gustó ayudar a los demás. Tambri siempre necesitaba ayuda. Pero la última vez que ayudó a Tambri, terminó mezclando algunas
Bueno, mezcló un montón de pastillas y pensó que recordaba dónde estaban todas. Afortunadamente, Tambri se enteró antes de que le hiciera algún daño real. Por lo tanto, dudaba de que Tambri la recibiera con los brazos abiertos. Sin embargo, sabía que Tambri aceptaría su ayuda, pero le daría una tarea fácil, o una tarea que, incluso si se equivocaba, no causaría ningún daño. Pacífica. Bueno, había muchas cosas que le encantaría hacer con ella, aunque estaba ocupada en ese momento. Tambri había preparado un programa de fisioterapia para Ana, y ella y Sos estaban ayudándola con eso, y... por supuesto Thomas no se quedaba atrás, ya que casi nunca dejaba a su hermana fuera de su vista. Wendy quedó allí. Miró a su alrededor. Comillas, ¿dónde está Wendy?, se preguntó mientras seguía mirando a su alrededor. Sabía que Wendy no estaba con su hermano. Nadie en su sano juicio estaría allí con él en ese momento. Volvió la mirada hacia los cultivos. No estaba con sus hermanos ni con su padre. La pequeña clínica en la que Tambri vivía y trabajaba le daba escalofríos a Wendy, y no quería entrar. Si quería pasar el rato con su amiga, Tambri tenía que salir de la clínica. Siempre podía estar con su madre. Suspiró y miró hacia el pequeño edificio en el que se encontraba su hermano. Ella no volvería a entrar allí. Comillas, es hora de una siesta, pensó mientras se dirigía a su camarote. Quizás un refrigerio primero. Quizás un refrigerio en la cama, luego una siesta. Ver un DVD, comer un refrigerio en la cama, luego una siesta. Ella prácticamente saltó hacia la cabaña. Había decidido comer un sándwich y patatas fritas, algo un poco diferente después de la infección. Pan recién hecho, queso que habían preparado ella y la señora Corduroy, pues echaba de menos el queso. Y pollo asado cortado en lonchas. La señora Corduroy dijo que era mucho más sano que los alimentos procesados que había consumido antes de la infección. Encontró su película favorita, la puso en el reproductor de DVD y se metió en la cama. Baba, Wendy pana, Baba había sido un día bastante bueno. Dipper y Mabel habían pasado un buen rato repasando imágenes y leyendo libro tras libro sobre la criatura que aparentemente había estado dando vueltas alrededor de su pequeño trozo de refugio seguro. Ella no entendía por qué él estaba tan concentrado en la criatura. Sí, podía ser una amenaza. Pero estaba tan cerca de ellos, pero no había intentado atacarlos. Ni siquiera se había acercado a ellos. En su mente, si era agresivo, habría venido a investigar el ruido en su territorio. No era que no lo entendiera, lo entendía. Pero tampoco veía su preocupación. Tambri, Pacífica y, por supuesto, Thomas habían estado ayudando a Ana con su terapia, ayudándola a caminar y fortaleciendo los músculos de su pierna. Debido al ritmo acelerado de vida, antes de encontrar a sus padres, Ana había pasado la mayor parte del tiempo en un auto, en una cama o sentada, lo que provocó que sus músculos se endurecieran y su pierna se atrofiara. Por lo tanto, tardaron un tiempo en desarrollar más músculos, considerando las limitaciones de tiempo que tenían cuando llegaron por primera vez. Al principio había que hacer mucho. Se sentía culpable por eso, todos se sentían culpables. Por eso, todos se turnaban para ayudar a Tambri. Hoy Pacífica estaba con ella. Sos había estado ayudando, pero resultó que estorbaba más que ser útil. Por eso, fue a instalar más cámaras como había planeado Dipper. Sos esperaba que su pequeño amigo se alegrara si lo sorprendía con la instalación de cámaras. Su padre y sus hermanos habían pasado el día en los campos, no es que hubiera cultivos allí excepto algunos cultivos de invierno como cebollas, ajo, patatas, etc. Antes de salir al bosque a talar árboles, a cortar leña. Como todavía era invierno, cortaban y partían árboles congelados, algo que ella deseaba haber podido hacer antes de su llegada aquí. La única razón por la que su padre y sus hermanos podían hacerlo era principalmente debido a su gran fuerza. Algo que los miembros masculinos de su familia tenían en gran cantidad. Finalmente, había pasado el día con su madre, empaquetando carnes, huevos y quesos para cada cabaña. Cada cabaña cocinaba sus propias comidas, excepto en días festivos, cumpleaños o simplemente cuando les apetecía comer juntos.
Sin embargo, su madre seguía preparando las carnes para cada lugar. Mabel había estado aprendiendo, ya que le gustaba cocinar. Wendy aprendió, cuando no estaba en viajes de suministros, a reunir lo que pudieran de cosas que les llevaría un tiempo. Aprender a hacer por sí mismas. Wendy realmente disfrutaba ayudando a su madre, algo que Mabel no podía hacer. Mabel podía hacer prácticamente cualquier cosa, excepto cuando se trataba de descuartizar al animal, no matarlo, cosa que tampoco podía hacer. Pero Mabel no podía convertir un animal entero en porciones comestibles. Tal vez algún día, pero por ahora, Mabel simplemente no podía hacer eso. Wendy, por otro lado, no era como si no le importara el animal. Pero su padre había estado cazando durante años y, por supuesto, ella se había acostumbrado a ello. La mayoría de las personas en Gravity Falls eran de familias de cazadores. Excepto tal vez Pacífica. Bueno, tal vez en el pasado lejano, pero su familia no eran cazadores ahora, amigos. Amigos, gritó la voz de Sos desde cierta distancia, sonando preocupada. Ella levantó la vista y lo vio correr hacia el bosque donde había estado instalando cámaras. Notó que Mabel y Dipper habían salido del pequeño edificio en el que habían estado. Se dirigían hacia ella, ya que también sentían curiosidad por el hombre que corría hacia ellos. A medida que se acercaba, se podía ver la confusión en su rostro. ¿Comillas de qué se trata esto, Le? Preguntó Dipper a Wendy, mientras Mabel observaba, antes de centrar su atención en ella. No estoy segura, acabo de escucharlo, supongo que estamos a punto de descubrirlo, dijo Wendy cuando el macho más grande se detuvo frente a ellos jadeando. Amigos, sé que esto va a sonar, una locura, jadeó Sos mientras se inclinaba hacia adelante, con las manos sobre las rodillas, y su respiración se hizo más lenta. ¿Hablan, Sos? ¿De qué estás hablando?, preguntó Dipper, y ella no pudo evitar preguntarse en silencio. Esos zombies sí que hablan, explicó Sos y señaló hacia el bosque de donde había salido. No son zombies, resopló Dipper, ya que todos conocían su postura sobre la palabra zombie. Comillas, eso no es justo, podrían serlo, dijo Mabel, defendiendo la elección de palabras de Sos. Eso no es importante, interrumpió Wendy, principalmente porque eso no era importante en ese momento. Dijiste que estaban hablando. Eso no es posible, apenas pueden caminar erguidos, mucho menos hablar, dijo Dipper. Sí, no te lo tomes a mal, Sos, pero tengo que estar de acuerdo con Bro, parece que has estado comiendo Smile Dip, dijo Mabel. No, sí, lo entiendo. Déjame explicarte lo que pasó. A Baba, Sos Ramírez, Baba acababa de reunir el equipo para ir a instalar las siguientes cámaras y micrófonos para su mejor amigo Dipper. Vaya, se va a poner tan nervioso por esto, pensó mientras enroscaba un soporte para la cámara. Puso las pilas de las que le había hablado Dipper. Duraban mucho tiempo, así que pensó que serían geniales para esto. Bueno, se estaba basando en lo que había dicho Dipper. Montó la cámara y se dirigió al siguiente punto marcado en el mapa. Amigo, esto es bastante fácil, pensó para sí mismo. Estaba a punto de subir a esta última de nuevo, por lo que parecía ser la 100ª vez. Comillas, este es el camino correcto. Sos escuchó una voz que no conocía, algo que no era normal por allí. Sí, el profesor dijo que había un asentamiento cerca de aquí. Dijo que estarían allí, dijo otra voz. El rastreador está dando vueltas por esta zona, así que debe ser el camino correcto. Sos miró alrededor del árbol, dispuesto al menos a saludar a las nuevas personas y a ver si eran amigables. Pero no vio gente. Bueno, no gente que estuviera hablando. Lo que vio fueron dos infectados de pie, uno frente al otro. Quizás alguno de ellos tenga un walkie-talkie. Que todavía funcionaba, pensó Sos. Al menos al principio. ¿Por qué son tan importantes? De todos modos, preguntó uno de los zombies. ¿Habló? Sí lo hizo, pensó. Esperó hasta que los dos zombies se alejaron antes de empezar a correr de regreso a las cabañas. A Baba, pinos de Dipper, Baba parecía una locura. Cualquiera podría haberle dicho eso y él habría pensado que estaban locos. Sos. Bueno, Sos no era la persona más inteligente del mundo, no es que eso le importara a Dipper, pero no lo era. Así que tendría que pensar que el hombre más grande estaba loco,
O que estaba drogado y hablaba de infecciones. Pensó que el hombre había perdido la cabeza, al menos hasta que Sos le explicó que las cámaras estaban encendidas y deberían haber estado conectadas. Por supuesto, Dipper fue a ver las nuevas imágenes de las cámaras y, bueno, ya no creía que Sos estuviera loco. Aunque empezaba a pensar que él mismo podría estarlo. ¿A quién buscaban los infectados? ¿Quién era el profesor? Y lo más importante, ¿cómo hablaban los infectados? Pinos de Dipper. Dipper hizo su quinta ronda por la escuela en la que estaban él y Mabel. Comprobó cada puerta encadenada, asegurándose de que cada ventana de la planta baja estuviera bloqueada con tablas y metal reutilizado de los escritorios. La gente infectada normal se mantenía alejada solo con madera, pero este depredador de Apex era mucho más fuerte. Él y Mabel habían tomado Black Beauty y habían abandonado el santuario del refugio seguro de los Corduroy. De nuevo. No es que hubieran querido hacerlo, pero este depredador parecía estar solo rastreándolos a ellos. A él y a Mabel. Dado que el infectado parlante se había referido a la cosa como un rastreador, tenía sentido. Una vez que Dipper se dio cuenta de que lo estaba siguiendo a él y a Mabel, decidieron abandonar el campamento y alejarse hasta que descubrieran cómo deshacerse de la cosa. Al principio habían conducido cientos de millas, atravesando montañas, por caminos forestales llenos de curvas, prácticamente en cualquier lugar donde pudieran perder la cosa. Sin éxito. Todos los lugares a los que habían ido parecían estar bien durante una semana o dos, hasta que detectaron al rastreador, lo que hizo que se levantaran y se mudaran de nuevo, y luego otra vez, y otra vez. Antes de encontrar una escuela secundaria en la que quedarse, prácticamente. Habían renunciado a desempacar en cualquier lugar. Solo usaban lo que necesitaban y lo devolvían a una caja para cuando se fueran nuevamente. Una vez se establecieron en un pueblo no muy lejos de donde estaban las cabañas. Estaba lo suficientemente cerca como para que cualquiera de ellos pudiera ir a las cabañas si necesitaban algo. Eso y que Wendy y Pacifica no querían estar demasiado lejos de ellas. No habían sabido nada más sobre los infectados parlantes. Dipper no podía decir si habían seguido al rastreador o no. Pero según los videos de vigilancia, no habían vuelto a estar cerca de las cabañas. La escuela era grande, pero sólida. A Dipper normalmente no le gustaban los lugares grandes para hacer barricadas y protegerlos. La escuela tenía aulas de ladrillo macizo, dentro de paredes de ladrillo. No requería mucha vigilancia, no una vez que se hacían barricadas. Normalmente, no hacía tantas rondas por la escuela. Hacía una o dos visitas, o Mabel revisaba todas las puertas y ventanas. Entonces, si casi nunca hacía rondas en un edificio que no podía ser violado fácilmente, porque era esta la quinta vez. Porque Wendy, Tambri y Pacifica llegaban tarde. Una vez a la semana. Entregaban comida, agua y medicamentos, y cualquier pieza que pudieran necesitar para cualquier equipo. Por supuesto, también la visitaban otras veces. A esta altura casi se necesitaría una manada de zombies para mantener a Pacifica alejada de su amado. No había una hora fija para la entrega, además, tenían que comunicarse por radio para encontrar la ubicación del rastreador. Si bien no se había vuelto agresivo con nada más que los zombies, no querían correr el riesgo de toparse con él. Ya suelen estar aquí, pensó Dipper mientras subía las escaleras. No quería decir que estaba preocupado, pero llegaban a media mañana, así que podían pasar más tiempo antes de que cayera la noche. A veces se quedaban con ellos unos días, así que les llevaría un poco más de tiempo conseguir las cosas que querían para la visita. Eso podría ser lo que estaban planeando. Quizás estés planeando quedarte un poco más. Wendy habría avisado por radio, pensó mientras recorría los pasillos y subía otro tramo de escaleras que lo llevaría al tejado. Dipper miró hacia el techo, donde había jardineras y jardines elevados. Habían pasado semanas construyendo este jardín solo para que los demás no tuvieran que entregar tanto. Además, lo que no usaran, lo podían enviar de regreso para que se pudiera conservar. Caminó hacia una de las esquinas del techo, la esquina que daba hacia el lugar por donde vendrían. «¿Estás aquí arriba preocupándote de nuevo?» Brosep, la voz le hizo saltar. Se giró para mirar a su hermana.
Llevaba un jersey grande, pantalones de chándal y estaba envuelta en al menos 3 bufandas. No era ningún secreto que a Mabel no le importaba mucho el frío. Incluso ahora, cuando ni siquiera hacía tanto frío fuera. No por estar tan al norte, de todos modos. Sin embargo, solo este último año había tenido lo que necesitaba. Habían pasado los 2 últimos años apenas sobreviviendo. Los infectados han empezado a desplazarse hacia el sur, no hay muchos aquí y el rastreador no está interesado en ellos. No hay nada de qué preocuparse, deberían haber estado aquí, nunca habían llegado tan tarde. Dipper suspiró sin saber muy bien por qué estaba preocupado. Cada vez que se preocupaba, siempre salía bien. Tal vez se olvidaron de qué día es. Sin relojes de verdad y calendarios, no sería difícil olvidar el día. Se acercó a él y le rodeó los hombros con el brazo. Vamos a preparar algo de comer. Estoy segura de que llegarán pronto. 2 días después, todavía no había llegado la entrega. Habían estado escasos de comida mientras esperaban a que Wendy apareciera con los demás, aunque todavía tenían comida, incluso si la comida no era su principal preocupación. Incluso Mabel estaba preocupada porque Wendy y Pacifica no habían aparecido. Mabel pensó que algo tenía que haber sucedido, por eso estaban recogiendo sus armas. El resto de su comida era transportable, el resto lo envolvieron para ayudarlo a sobrevivir al clima frío. El equipo podría quedarse aquí, si todo iba bien, regresarían. Dipper enfundó su arma y se colgó un rifle del hombro, mientras Mabel enfundaba su propia arma. 2 años atrás, Dipper nunca imaginó que Mabel hubiera tomado un arma. Estaba orgulloso de su hermana. ¿Comillas listo para hacer esto?, preguntó Mabel mientras cerraban la escuela desde afuera y se dirigían a Black Beauty. Sí, tenemos que asegurarnos de que todo esté bien. Dipper subió al camión grande, mientras Mabel se sentaba en el asiento del conductor. Se había convertido en toda una conductora del gran vehículo. Una vez más, había recorrido un largo camino. Habían recorrido la ciudad, por las calles que él y Mabel habían pasado horas limpiando. Luego, cuando el rastreador comenzara a acercarse, regresarían a la escuela y esperarían a que comenzara su lento recorrido alrededor de la escuela. La bestia en sí era rápida, Dipper no sabía por qué disminuía la velocidad y volaba en círculos alrededor de ellos. Sin embargo, siempre los encontraba sin importar a dónde hubieran ido, casi instantáneamente. Lo que significaba que la criatura, fuera lo que fuese, podía ser inmensamente rápida. ¿Tenemos el generador?, no preguntó Mabel, disminuyendo la velocidad. Sí, agarré uno de los que funcionan con energía solar. Dipper se volvió hacia su hermana. Bien, llenaremos el tanque de gasolina antes de irnos de la ciudad. Mabel giró hacia una de las gasolineras. Sin electricidad, necesitaban el generador para alimentar los surtidores. Tenían que usar la gasolina antes de que fuera demasiado tarde. La mayor parte de la gasolina normal caducaba a los 3 años. El diésel tenía 1 año, tal vez 2 más que la gasolina estándar, pero no estaba muy seguro de los tiempos exactos. Esa era una de las razones por las que Dipper se había propuesto conseguir tantos generadores solares como pudiera. Mientras Mabel cargaba gasolina, Dipper buscaba algo que se pudiera rescatar en el almacén. Intentaron no vaciar ninguno de los almacenes de alimentos. Sabían lo que significaba encontrar comida cuando estaban hambrientos, cuando no tenían nada. Por eso, se aseguraron de dejar suficiente para alimentar a la gente al menos durante unos días. A veces dejaban comida cuando la recolección escaseaba. En cuanto a las bandas, grupos y otros supervivientes, no habían visto a muchos en meses. La última vez que habían visto grupos, se dirigían al norte. El clima frío mantenía alejados a los infectados. Dipper no sabía si algo en la infección no soportaba el frío. Si lo que quedaba de la mente humana intentaba proteger su cuerpo del clima extremo, algo primitivo quedaba. Dipper, los tanques están llenos. ¿Cómo se ve mi barriga?, gritó Mabel desde afuera de la tienda. Su atención se centró de nuevo en buscar un bocadillo. Había polvo en la cecina de 2 años, patatas fritas viejas, chocolate y caramelos. No parecía que hubiera habido nadie allí durante mucho tiempo. Por suerte, los caramelos gomosos como los que le gustaban a Mabel tendían a mantenerse en buen estado durante un tiempo. Así
que agarró algunas bolsas de sus favoritos, sabiendo que no la encontrarían. Los Gummy Koalas eran, por alguna razón, algo de Gravity Falls. Así que tendría que lidiar con los ositos de goma. Los refrescos en lata parecían funcionar bien con el tiempo, los embotellados, sin embargo, no. Parece que tu estómago estará feliz. Recogió algunos artículos más antes de regresar al camión con el botín en las manos. Comillas, esta debe ser la razón por la que Wendy y los demás no llegaron hasta nosotros, dijo Mabel parándose frente al camión a su lado, mirando el área frente a ellos. Observó cómo el camino estaba cubierto de barro, más largo que el camión. El camión no podría atravesarlo, y tampoco ninguno de los otros vehículos que tenían en el campamento. Era una zona con la que no estaban del todo familiarizados. Wendy sí estaría más familiarizada, ya que ella solía conducir. Parece que tendremos que dar marcha atrás y encontrar otro camino para volver al campamento. Dipper se dirigió hacia su camioneta. Comillas, todavía tenemos ese mapa, sí, está en los asientos traseros, dijo Mabel subiéndose al asiento del conductor y él fue a buscar el mapa. Dipper despliega el mapa aprovechando la espaciosa parte trasera de la cabina. Trazó con los dedos las distintas carreteras, después de haber encontrado su ubicación general. Suspiró suavemente y soltó el mapa. En la ciudad, podías tomar la siguiente carretera y aún así llegar a donde querías. En las zonas rurales, tal vez tuvieras que retroceder unos cuantos kilómetros, pero aún así podrías llegar a donde querías con bastante facilidad. En las zonas entre ciudades lejanas, podrías retroceder cientos de kilómetros para volver al camino correcto. La cantidad de bosques y montañas sin carreteras hacía muy difícil encontrar una nueva ruta. Al oeste está fuera, entre lagos y montañas, además de la falta de gasolineras, suspiró de nuevo, mirando al techo. Nunca lo lograríamos. No hay carreteras hacia el este, no hay lugares donde podamos conseguir gasolina. En el sur, tendremos la oportunidad de abastecernos de ciudad en ciudad, tal vez unas cuantas tiendas con suficiente para sobrevivir. Con suerte, algunas latas de gasolina. Eso lo haría mucho más fácil. Entonces, vamos hacia el sur. Mabel puso en marcha el motor y dio la vuelta con el camión. Avísame cuando tenemos que dar la vuelta. Dipper no estaba seguro de cuántos kilómetros faltaban para ir hacia el sur y sortear la avalancha, aunque sabía que ya habían recorrido 200 kilómetros. Aunque era el único camino disponible, a Dipper no le gustaba. Había muchos infectados deambulando por allí, incluso en las zonas más rurales. Ahora estaban en un pueblo, buscando una gasolinera en la que pudieran cargar combustible. Había demasiados infectados. Tenemos que elegir uno, Dipper, dijo Mabel señalando el indicador de gasolina. Lo sé, encontraremos una, pero tratemos de encontrar una menos poblada. Aunque sabía que no habría muchas estaciones vacías. Era casi como si los